nervios. Bienvenidos a un capítulo más de Casi un Podcast. Yo soy Mariale y hoy nos encontramos con una invitada súper especial. Hola, mi nombre es Natalia, yo soy médico psiquiatra y estamos aquí para hablar con ustedes de un tema súper importante. Así es. En mis historias estuve haciendo como un cuestionario acerca de qué tema les interesaba más relacionado con todo el mundo de medicina psiquiátrica. Y el ganador fue la ansia, la ansia. Entonces, hoy les traemos un podcast llamado Nuestra amiga o nuestra enemiga, la ansiedad. Y Nat pues, ya nos va a hablar como y profundizar más desde el punto de vista médico de cómo bueno, todo lo relacionado ya van a conocer. Entonces, como para empezar y dar contexto, Nat, nos cuentas como cómo se define qué es y como la diferencia de que o cuándo empieza a ser de pronto un problema, que es como lo que a las personas les interesa y les afecta. Ok, bueno, es importante que sepamos que la ansiedad es una emoción que todos los seres humanos tenemos y que la ansiedad realmente no es algo malo per se, o sea, tener ansiedad o sentirse ansioso no es precisamente algo patológico o una enfermedad o algo malo, simplemente por sentirla, ¿ya? Entonces, la ansiedad es una emoción que, como todas las emociones, tiene su función. Entonces, la función principal de la ansiedad va a ser protegernos del peligro. ¿Ya? Así fue como se desarrolló y así fue como se formó por allá cuando estábamos en el tema de la evolución, en las cavernas, cuando vivíamos en una sociedad no tan civilizada como era pues la sociedad actual, ¿ya? Donde los peligros eran múltiples, donde teníamos, por ejemplo, que estar expuestos a depredadores, enfermedades, donde estábamos todo el tiempo en constante peligro de que otras tribus también pudieran venir a invadirnos, ¿ya? Entonces habían como múltiples amenazas que teníamos que enfrentar los seres humanos. Y ahí es donde nace y donde se desarrolla realmente la ansiedad como una emoción que es un mecanismo de defensa ante ciertos estímulos que pueden ser peligrosos. Básicamente es eso. O sea que sin la ansiedad no hubiéramos podido sobrevivir. Exacto. Sí, eso es un mecanismo total de protección ante el peligro. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos la ansiedad, lo que va a haber es una activación del sistema nervioso autónomo. Entonces, si recuerdan por allá las clases de biología, ya el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes. Un componente que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el simpático lo que va a hacer es una activación global y eso tiene un mecanismo de todo o nada. Por eso la ansiedad siempre se va a acompañar de muchos síntomas, ¿ya? Porque se activa el simpático ante la amenaza. Entonces tenemos una estructura en el cerebro que se llama la amígdala, no es la amígdala de la garganta, no, ¿No? no es la misma, ¿Qué? tenemos diferentes amígdalas. Entonces hay una región del cerebro que se llama la amígdala, que es la zona encargada de realmente medir el peligro, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una amenaza o sensamos una amenaza, se va a disparar esa amígdala y va a producir una activación del sistema nervioso simpático, ¿ya? Y esto lo que va a producir es que, por ejemplo, el corazón empiece a bombear mucha más sangre, ¿ya? Para llevar, además de el mayor volumen, también va a ser un mayor aumento en la fuerza de la contracción. Y entonces las personas que cuando tienen ansiedad empiezan a experimentar como que me duele el pecho, como que tengo una opresión en el pecho o siento más mis latidos del corazón, como que tengo muchas palpitaciones, ¿ya? Y además de eso, la sangre va a empezar a distribuirse de una forma diferente en el cuerpo, ya por la activación del autónomo. Lo que va a hacer es que, por ejemplo, las manos y los pies los van a sentir fríos, empezamos a sentirlos como sudorosos, porque el mayor volumen o el flujo de sangre se va a dirigir hacia nuestras extremidades. Precisamente Como para correr, porque, huir. exacto, porque precisamente se va a activar lo que sabemos o que conocemos como la respuesta de lucha y huida. ¿Ya? Cuando tú tienes o te enfrentas ante una amenaza, imagínate que venga un león, ¿ya? Que aquí entra un león, nosotras, ¿qué vamos a hacer? Nuestro sistema tiene que activarse de forma rápida que te permita a ti responder ante esa amenaza. Entonces tú ves al león y el león está ahí y tú no estás parándote a pensar de que mierda, tengo que ¿Qué correr voy a o qué hacer? voy a hacer. No, es una respuesta automática, tú sales corriendo, ¿ya? O te defiendes si el león te ataca.
Entonces, para eso es nuestro sistema nervioso autónomo, Y eso ¿ya? va relacionado con la adrenalina o algo así. Claro, sí, porque cuando uno activa el simpático, los dos principales neurotransmisores que se van a producir es la adrenalina y la noradrenalina, que es lo que nos va a inyectar como esa energía para poder nosotros luchar o salir huyendo, ¿ya? Que son las dos respuestas principales que tenemos como seres humanos. Si bien sabemos que en el reino animal hay otra respuesta, que son algunos animales que se hacen los muertos o que se paralizan, pero nosotros sabemos como seres humanos que eso no sirve. Entonces, la respuesta va a ser huir o luchar, ¿ya? Entonces, la ansiedad es esa emoción que nos va a permitir sobrevivir ante todos los peligros. La diferencia es que el peligro que nosotros estamos viviendo en este momento no es el mismo peligro que vivíamos hace unos millones de años cuando estábamos evolucionando, ¿ya? No es lo mismo. Ahora, las causas más grandes de estrés en nuestra vida diaria van a ser estresores a nivel social, por ejemplo, ya la interacción con los otros. Hay algunas personas que eso les resulta estresante porque sienten que no tienen las herramientas o porque sienten que no tienen el talento o el carisma para relacionarse con los demás, y entonces ahí cuando hablamos del trastorno por ansiedad social o fobia social. ¿Ya? Personas que no pueden hablar en público, por ejemplo, porque les genera mucho malestar y entonces empiezan a experimentar todos estos síntomas en el momento en que tienen que enfrentarse, por ejemplo, a un público o ante otra persona. Entonces estás pensando, viene como el componente cognitivo de la ansiedad, porque no es solamente lo emocional o lo físico, sino que la ansiedad también se va a acompañar de algunos pensamientos, Claro. ¿ya? Entonces empiezas a pensar, por ejemplo, ¿qué estará pensando el otro de mí? Van a pensar que yo soy una boba, por ejemplo. Van a pensar que soy bruta porque me quedé callada a pesar de que sí me sé la respuesta. Por ejemplo, cuando les preguntan a la gente delante de todos en una clase y se quedan callados a pesar de que en los exámenes escritos, por ejemplo, les va súper bien. ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad que se van a presentar o pues se van a acompañar de diferentes síntomas de acuerdo a la situación que te desencadene la ansiedad. Entonces, esa es, por ejemplo, la ansiedad social. También están las fobias específicas. Por ejemplo, las personas que tienen toda esta activación y todos estos O síntomas sea en que fobia es respuesta, ansiedad. sí, claro. Mm. Sí, las fobias específicas son parte de los trastornos de ansiedad. Entonces, la gente, por ejemplo, que no puede ver una cucaracha porque se monta en lo primero que encuentre, ¿ya? Y tú lo ves como que es una simple cucaracha, mátala y ya. Como, por ejemplo, la pregunta que siempre te hacen, como que ¿quieres más grande, la cucaracha o tú? ¿Ya? Entonces uno dice, Pero en la tu mente, cucaracha. Exacto, como en que, tu mente tú eres como incapaz de procesar eso porque es una fobia específica. Y eso también pasa, por ejemplo, en las personas que tienen problemas con las agujas, ¿ya? Que les van a sacar sangre o les van a poner una vacuna o una inyección por cualquier causa y entonces se desmayan. ¿Listo? Eso es una respuesta de ansiedad. pero es una respuesta, o sea, la ansiedad como trastorno es como una respuesta exagerada. Así es. Es una respuesta exagerada que interfiere con el funcionamiento de la vida diaria, ¿ya? Porque todos podemos experimentar ansiedad. Por ejemplo, a ti y a mí, antes de sentarnos a grabar aquí, nos dio ansiedad, ¿ya? Como que estábamos con la anticipación de qué va a pasar, cómo nos vamos a sentir, ya grabando un programa. Y el hecho de que obviamente estar aquí es exponernos a que otras personas también nos vean, nos critiquen, digan como cosas buenas, cosas malas de nosotras mismas. ¿Ya? Entonces, todo eso es ansiedad, ¿ya? Pero eso no nos Pero es impidió ni normal. a ti ni a mí estar aquí sentadas hoy, ¿ya? No nos impidió hacerlo, ¿ya? Uno puede hacerlo, incluso hacerlo con miedo, ¿ya? Y no pasa nada. Sin embargo, las personas que tienen un trastorno de ansiedad, sí, van a verse que su vida va a estar interrumpida por la ansiedad, Ok, ¿ya? o sea, Por es un ejemplo, problema cuando ya está interfiriendo con tu vida. exacto, Que cuando ya, digamos, yo me hubiera cerrado como que no, definitivamente no puedo hacerlo. y Natalia, vete porque la verdad yo no voy a grabar nada contigo, ¿ya? Entonces Ok, empiezan ok. como las cosas adicionales a la ansiedad y una de las manifestaciones que pueden tener las personas es la evitación, Ok, ok. ¿ya? Entonces yo sé que hay una situación que a mí me da mucha ansiedad y entonces yo me niego a hacer o a exponerme a cualquier tipo de esa situación que a mí me genera ansiedad. Por ejemplo, un caso que es muy recurrente son las personas que tienen miedo a los lugares cerrados, Ujú. ¿ya? Por ejemplo, ya la claustrofobia. Eso es un miedo específico y las personas evitan a toda costa estar en lugares cerrados.
o las personas que por el contrario tienen miedo a lugares muy abiertos o muy llenos de personas, ¿ya? Lo que se conoce como agorafobia, ¿ya? Igual, son personas que empiezan a evitar salir, por ejemplo, a restaurantes o salir a centros comerciales porque estar en lugares donde hay mucha gente les da mucha ansiedad, o ir a conciertos, o ir a partidos, eventos deportivos, no van a nada. Incluso puede ser tan grave que las personas pueden no salir de su casa. Entonces, porque obviamente en la calle nos encontramos con todo el mundo, o hay otras personas que no conocemos, ¿ya? Entonces es importante saber cuándo es un problema e identificarlo, ¿ya? Para poder buscar ayuda y pues ganar todas esas herramientas o incluso hacer un tratamiento para poder ayudar a esa persona a superar ese problema. Ok, porque incluso, o sea, hay de pronto cosas que tú puedes evitar fácilmente. Ujú. Supongamos lo de meterte en un lugar confinado, pues Sí. claramente no hay lugares confinados en todos lados. Entonces es mucho más fácil de pronto superar eso o evitarlo. No superarlo, Ujú. evitarlo. Pero ya de pronto hay otras cosas que son como que no se pueden evitar, como cuáles son los casos de pronto que tú has visto más, o sea, con más interferencia en la vida cotidiana. Bueno, hay un trastorno que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que como su nombre lo dice, las personas empiezan a tener múltiples preocupaciones por cosas de la vida cotidiana, que son cosas de todos los días. Y entonces se puede presentar como, por ejemplo, mucho miedo a tener una enfermedad. Entonces, cualquier síntoma, no es que hoy me duele el dedo del pie, entonces es que tengo una infección y me van a tener que cortar el dedo. O sea, llegamos al punto de que las preocupaciones crecen tanto que empezamos a catastrofizar cualquier cosa. O por ejemplo, hay algunas personas que dicen, no, hoy se me inflamó el colon, es que debo tener algo ahí en el colon. Y entonces empiezan a hacerse ecografías, empiezan a hacerse colonoscopias, endoscopias, múltiples visitas, por ejemplo, a los gastroenterólogos, y el gastroenterólogo termina diciéndote, mira, la verdad es que yo no te encontré nada, me parece que deberías ir al psiquiatra. Y la gente se queda así como que, ¿qué? ¿Yo por qué voy a ir al psiquiatra? Ya, ya no estoy loca. Yo, exacto, esa es como la reacción principal, la reacción más visceral de que yo no estoy loca, principalmente por el prejuicio y el estigma que hay en salud mental. ¿Ya? Todo el mundo dice como que el psiquiatra es para los locos y realmente no. O sea, el 80% de las personas que yo veo en consulta son personas como tú, como yo, que están pasando por una situación emocional difícil. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser porque tienen síntomas psicóticos, que es lo que uno Que esa es la llamaría menor parte. estar locos, ¿ya? Eso es el 1% de la población llegan a hacer ese tipo de trastornos. El 1%, el resto son personas como tú, como yo, que están pasando por momentos difíciles, ya sea por la ansiedad, que es muy común, o sea, está entre el 15 y el 25%, dependiendo de la literatura que uno revise. O sea, las últimas encuestas de Colombia que fueron post-COVID, en el 2021 decían que había un aumento del 19 hasta el 21% de ansiedad en la población colombiana. Entonces, de 100 colombianos, 21 tienen ansiedad. No Nada, y será algo muy frecuente. eso era otra de las cosas que te iba como, que quería que tocáramos acá en el podcast, y es como si ha habido un aumento en los casos de trastornos de ansiedad, o es que antes de pronto no se diagnosticaban tanto, o también lo que mencionaste de la pandemia lo incrementó, o sea, ¿cómo es eso? Sí, o sea, después de la pandemia, una de las consultas más frecuentes que había era el problema de la ansiedad, incluso durante la pandemia, o sea, durante el confinamiento, el tema de la cuarentena, de que todo el mundo tenía que estar Terrible. encerrado en su casa, de que todos teníamos temor a enfermar y morir, o temor a que una persona cercana a nuestra familia enfermara y muriera, y todos empezamos a tener conductas evitativas, principalmente por eso. Ya todos de mayor o menor medida experimentamos ansiedad Ujú. durante la pandemia, y algunas personas incluso que tuvieron hospitalización, que terminaron en la UCI, que tuvieron pues toda esa... Anda, Uy, qué fuerte. Pero creo que no se escucha. va a llover. El cielo se cae. Uy. Pero pues sí, todas las personas que terminaron con hospitalizaciones prolongadas, porque había personas que duraron hospitalizadas por COVID 10 días, 15 días, 20 días, Ujú. personas que tuvieron que estar ventiladas, que casi se mueren, y uno los ve que recurrentemente terminaron con un trastorno de Ujú. ansiedad, ¿ya? Y un miedo bastante profundo
a no volver a estar tan enfermos como en el COVID o miedo de morir. Y entonces empiezan a tener muchos síntomas, es que me falta la respiración otra vez, es que no puedo respirar, no me entra aire a los pulmones, me duele el pecho, es que estoy enfermo otra vez, ¿ya? Entonces son consecuencias de ese evento que fue muy difícil y muy estresante para todos nosotros, ¿ya? Porque de verdad una de los desencadenantes o de las cosas más grandes que lleva a una persona a desarrollar un trastorno de ansiedad son los eventos de la vida diaria estresantes. Por ejemplo, tener un trabajo demasiado demandante con de pronto muchos como deadlines, como metas que son muy rigurosas, que son inalcanzables. límites, por ejemplo, las personas que tienen que hacer, que llegar como ciertos topes económicos, son personas que de verdad tienen mucho riesgo de tener trastornos de ansiedad porque viven todo el tiempo en una alerta constante y con un temor constante de no alcanzar sus metas, ¿ya? O, por ejemplo, las personas que hacen turnos de noche, que no duermen bien, o sea, el no dormir bien también es un disparador de irritabilidad, de ansiedad, ¿ya? Porque, pues, si uno no duerme bien un Claro. día ya se siente inmundo. Ahora imagínate que sea algo recurrente, ¿ya? Todas esas personas también pueden llegar a desarrollar trastornos de ansiedad. O, por ejemplo, las personas que han tenido traumas complejos. Después de un pequeño corte Sí. comercial es porque el celular se chispoteó. Ahora sí vamos a continuar. Yo te estaba comentando que hay diferentes tipos de trauma y hay algunos que son un poco más graves que los otros, pero al final todos terminan desencadenando una serie de síntomas que puede estar dentro del espectro de la depresión o de la ansiedad. ¿Ya? Entonces estábamos hablando un poco sobre las personas que sufren bullying durante la infancia y la adolescencia, pues posteriormente pueden tener mucha más ansiedad en situaciones sociales, por ejemplo, o las personas que son víctimas de violencia por parte de sus padres o por parte de terceros, desplazamiento, todo lo que ya conocemos del tema del conflicto armado en Colombia. También son personas que son muy propensas a hacer trastornos depresivos o ansiosos incluso. Y también todas las personas que son víctimas de violencia sexual, te decía que es uno de los traumas más difíciles de superar para cualquier persona, sea hombre o sea mujer, porque a veces cuando hablamos de abuso sexual se nos olvida que a los hombres también los Ujú. abusan, ya, que a los hombres también los tocan inapropiadamente, que los hombres también sufren con de pronto la presión social para tener relaciones sexuales y terminan aceptando cosas que en un principio no querían hacer, por ejemplo, ya, y eso no quiere decir que sean homosexuales, porque también dicen ese tipo de cosas, ya, como que si tú no haces tal cosa, entonces eres es porque te gustan las personas de tu mismo sexo y pues no realmente. ¿Ya? Entonces es muy importante saber que todo este tipo de presiones sociales o de abusos sexuales por terceros, personas mayores, personas que abusan de los niños a muy temprana edad y entre más temprana en la edad del abuso usualmente tiende a ser peor el desarrollo de la personalidad y de la identidad de ese individuo se va a ver muy alterado precisamente por ese evento traumático que tuvo durante su infancia. Y estos son disparadores de ansiedad y de disregulación emocional. O sea, el no saber cómo poder regular tus propias emociones, de cómo calmarte en situaciones estresantes, de cómo manejar situaciones en las que no has estado antes, porque nuestro cerebro aprende por ensayo y error, por experiencias anteriores. Equivocarse es una forma de aprender para nuestro cerebro y la repetición hace que nuestras neuronas hagan algo que se llama potenciación a largo plazo. ¿Ya? Entonces, cada vez que repetimos algo, lo hacemos mejor. Ujú. ¿Ya? Cada vez que repetimos algo, lo aprendemos más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera vez que tú haces una receta de cocina, te queda extraña. Ya, no te queda perfecta, puede que te Ajá. quede bien, pero no te queda wow. Pero la segunda vez que la haces te va quedando mejor y cada vez que la haces la vas perfeccionando, precisamente porque eso es repetición. En nuestro cerebro aprende por repetición, igual que cuando estás haciendo, practicando un deporte, por ejemplo. Ujú. Ahora que estamos en época de Juegos Olímpicos, ya todos los deportistas, grandes deportistas, esa gente practica todos los días de su vida por durante mucho tiempo hasta que su Hasta cerebro que es. lo hace perfecto, ¿ya? Porque acuérdate que de todas formas el cerebro es quien controla todo nuestro cuerpo, ¿ya? Toda nuestra voluntad está sentada en el cerebro, nuestras emociones están sentadas en el cerebro, que nosotros experimentamos la ansiedad en todo el cuerpo, sí es verdad,
¿ya? Pero de donde sale principalmente y de donde mandan como todas las señales es desde nuestro sistema nervioso. No, y hablando de desencadenantes de ansiedad, por ejemplo, la parte de en qué época del año estamos, como si está, no sé, oscuro, la parte que nos empieza a llover todos los días, o Ujú. cómo puede influir en padecer trastornos de ansiedad. Bueno, esto es muy importante porque si bien es cierto para la depresión, por ejemplo, en los países donde hay épocas en las que no sale el sol, ¿ya? Por ejemplo, los países escandinavos, Ujú. que están muy al norte, como Islandia y eso, son países que usualmente tienen épocas del año donde está todo muy oscuro, ¿ya? Ellos sí tienen una predisposición a hacer síntomas, sobre todo depresivos, durante esa época del año. Pero la ansiedad está mucho más relacionada a desencadenantes de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, hay personas que les vuelve la ansiedad en ciertas épocas porque les recuerda un momento difícil Mm, anterior. Entonces, por ejemplo, alrededor de los duelos, cuando las personas están elaborando un duelo y viene la fecha, de repente la fecha en la que su ser querido, o el aniversario de la muerte de su ser querido, es normal que aparezcan síntomas emocionales alrededor de esa época. O, por ejemplo, las personas que trabajan en ciertos sectores, como por ejemplo los financieros, que en época de impuestos o de cierres de año siempre tienden a estar mucho más estresados por su época laboral y por ende pueden hacer síntomas ansiosos, ok. ¿ya? O los niños, que es común que los momentos en donde más se estresen y donde más hagan síntomas ansiosos sea alrededor de los exámenes, por ejemplo, en el Ujú. colegio. Por ejemplo, todos los niños de 11 en nuestro país que tienen que presentar el ICFES, todos están reansiosos todo el año hasta después de que presentan los ICFES. Entiendo, y eso es como, Ya es por como, fin. ¡guau! Ya pasó, O épocas ¿ya? importantes como cumpleaños, Navidad, Sí, también. también. También, sobre todo, si hay experiencias adversas asociadas a esas épocas. Por Como la ejemplo, gente que dice, soy el Grinch, no me gusta la Navidad, pero es ujú, porque les trae, no sé, recuerdos y les genera ansiedad, les genera... exacto, malas experiencias, ¿ya? Por ejemplo, sus navidades no eran muy chéveres o en su familia vivieron maltrato, abusos y Ujú. para esas épocas había mucha más presencia de esas cosas. Por ejemplo, hay algo muy puntual en nuestra cultura y es el consumo de alcohol y cómo se asocia eso con la violencia doméstica. Entonces, por ejemplo, los niños que experimentan mucha violencia doméstica cerca a fechas como Navidades, Año Nuevo, Mm. donde las personas se emborrachan y terminan golpeando o maltratando a su familia. Entonces, definitivamente son gente que no le va a ver la gracia o no lo va a Ujú. disfrutar como los otros que tienen unas familias donde hay mucha paz, mucho amor, donde esas fechas realmente son de unión y de paz y pues realmente de compartir con el otro, porque si mis fechas especiales se asocian a violencia, no va a tener ninguna No son razón para especiales. celebrar. Exacto. Entonces, como que todas esas experiencias adversas de la vida diaria son las que realmente son desencadenantes de la ansiedad. Bueno, y ya como para ir concluyendo, ¿qué estrategias crees tú que pueden ser aplicadas a las personas que tienen trastornos de ansiedad? ¿O qué tips también como en la Ujú. vida cotidiana pueden aplicar cuando están como frente a una situación de ansiedad o algo que les genera mucho, no sé, malestar? Bueno, entonces hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es identificar cuáles son los detonantes, cuáles son las cosas que a mí me producen malestar, incomodidad, ansiedad, miedo, ¿ya? Y ponerle nombre a la emoción, ¿ya? El tú poder sentarte y escribirlo y es que yo tengo miedo a hacer tal cosa, cualquiera que tú seas. O sea, hacer, sentarlo, expresarlo, porque ya puede ser hablando con una persona profesional. Yo siempre les recomiendo a alguien cuando tienen trastornos de ansiedad o que sienten que la ansiedad está tomando el control de su vida, porque al final termina siendo eso, ¿ya? Mm. Que la ansiedad termina siendo un factor que no los deja vivir tranquilos. Ya me dicen como que, doctora, en verdad esto se quita, en verdad yo voy a poder volver a sentirme tranquila. Entonces es importante buscar ayuda profesional ante todo. Y lo segundo es que tú igualmente puedas hablar de eso, ¿ya? Ya sea que lo hables con una persona de tu entera confianza, un familiar, un amigo, tu pareja, alguien con quien te sientas comprendido y entendido. Y si no lo tienes dentro de tu red de apoyo,
pues buscarlo de una forma externa con un profesional que te pueda ayudar, ¿ya? Porque a veces uno dice como que no, esas cosas yo no se las puedo contar a mi mamá porque ella se pone peor que yo. Ya es algo como que constantemente uno escucha, no, es que yo no le puedo contar esto a mi pareja porque es que se preocupa mucho, doctora, y entonces yo no lo quiero preocupar, ya yo no quiero que sienta que estoy mal. Entonces, son cosas que se deben conversar, primero que todo, hablarlo, poder reconocer que hay algo que está mal y que necesitamos ayuda. Ese es como el primer paso para poder superar esto, ¿ya? El poder colocarle nombre a la emoción, colocarle nombre a lo que nos está pasando y poder a partir de ahí desarrollar estrategias para tratarlo, ¿ya? Entonces ahí es donde entran las múltiples formas de hacer un tratamiento. Entonces, los tratamientos en salud mental usualmente tienen dos partes que van a ser muy importantes, ¿ya? La primera parte es la parte farmacológica, el tema de los medicamentos. Entonces, que todo el mundo le dice como que yo no voy al psiquiatra porque me medica. No necesariamente. Otro tema importante. Exacto, no necesariamente. Entonces, esto es un mito, ¿ya? No todos los psiquiatras medicamos. Y cuando lo hacemos es porque, uno, la severidad de los síntomas es tal que tú realmente no puedes funcionar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estás demasiado deprimido, lloras todos los días, no hay ningún momento de tu día en el que no sientas tristeza. Esa es una razón para colocar medicamentos. Por ejemplo, la intensidad del síntoma igual pasa con la ansiedad. Si ahí tú estás ansioso en todo momento, no puedes pensar, no puedes funcionar, no te concentras, no rindes en el trabajo, estás todo el tiempo rumiando las preocupaciones, pensando una y otra vez en las cosas que van a pasar mal. Esa es una razón para colocar medicamentos, por ejemplo. ¿Ya? Pero si digamos que la ansiedad es ocasional y que está interfiriendo de una forma moderada, no tan severa con tu vida, que estás durmiendo bien, todo lo demás lo puedes hacer bien, pero a pesar de eso te sientes mal, entonces podemos buscar otras estrategias. Y dentro de esas estrategias siempre está la psicoterapia, ¿ya? Hay diferentes tipos de psicoterapia, entonces eso es otro tema, ya, pero sí hay muchos estilos, la cognitivo-conductual, la psicodinámica, etcétera. Pero lo importante es que tú puedas hacer terapia y hablar de las cosas que te están produciendo malestar, ¿ya? Hablar es terapéutico, el Se simple quita hecho un de que peso. tú te sientes y cuentes todas las cosas que te están pasando con una persona que no te va a juzgar y que por el contrario va a escucharte para tratar de ayudarte, ya eso es terapéutico, o sea, la simple conversación. Entonces es muy importante el poder hablar de las cosas que nos hacen mal. Y lo segundo, o pues ya como lo tercero, no sé, ya perdí la cuenta, pero las otras cosas que podemos hacer, además de verse con un profesional, recibir ayuda de los medicamentos, la psicoterapia, son, por ejemplo, los ejercicios de respiración y la meditación, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de ejercicios de respiración, hay algunos que son, por ejemplo, la respiración simétrica, entonces que se trata de simplemente hacer un ejercicio en el que vamos a inhalar en 4 segundos, vamos a mantener el aire dentro durante 4 segundos y luego vamos a expirar en 4 segundos. Entonces va literalmente así 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos. La idea es repetirlo durante 10 veces hasta que uno empieza a sentirse un poco más calmado, ¿ya? Están los ejercicios de respiración diafragmática que también nos van a ayudar mucho. La respiración diafragmática consiste, no necesariamente tiene que ser por segundos contando como el anterior, sino en colocarte tu mano en tu pecho y una mano en tu barriga e intentar respirar solamente con la barriga. O sea, que no se mueva el pecho, sino solo la barriga. Entonces te concentras solamente en tu respiración y no en los demás síntomas que te están disparando durante un ataque de pánico, durante un episodio de ansiedad muy fuerte, ¿ya? Que es importante practicarlo, ¿ya? Entonces, aquí entra el tema, que es una recomendación que yo le doy a todos mis pacientes, y es de practicarlo en los momentos en los que no estamos ansiosos, Okay. ¿ya? O sea, aprender a hacer el ejercicio en momentos en los que estamos tranquilos, ¿ya? Como practicarlo todos los días, tengas o no tengas ansiedad, para que en el Tiene momento del ataque sentido. de pánico, en el momento que tengas la ansiedad muy, muy fuerte, tú realmente puedas evocar esa sensación de tranquilidad que te produjo el ejercicio y pues calmar un poco tu cuerpo, porque eso es una cosa muy importante y es que así como tenemos el sistema nervioso simpático que activa todos esos síntomas,
tenemos la otra parte que es el parasimpático, ¿ya? Que es como el freno. Cuando esas emociones son muy, muy fuertes y esa adrenalina está muy, muy, muy alta, se va a activar el sistema parasimpático para tratar de volver todo a la normalidad, ¿ya? Como que nuestra frecuencia cardíaca baje, como nuestras respiraciones también bajen. Y una forma de hacer que ese sistema parasimpático se active es tratando de controlar nuestra respiración. Eso ayuda muchísimo. Y lo otro es la práctica del mindfulness, que es la atención plena, ¿ya? Entonces, hay un montón de meditaciones guiadas basadas en mindfulness. Hay algunas que están, por ejemplo, en Netflix, en YouTube, como las de Headspace, que son muy buenas. Y pues podemos practicarlas cuando no estamos ansiosos, para que en el momento que estamos ansiosos poder hacer uso de esos ejercicios que previamente aprendimos, ¿ya? Lo otro son cambiar los estilos de vida, hacerlo más saludable posible, por ejemplo, empezar a comer mejor, todo lo que son azúcares refinadas, todo lo que tenga que ver con conservantes, todo lo que venga en paquetico, ¿ya? Eso no es que sea malo per se, o sea, uno puede comerlo de vez en cuando, pero sí todo lo que son los conservantes, las azúcares, la cafeína, las bebidas con gases, con CO2, son disparadores de ansiedad. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen trastornos de ansiedad no deberían consumir cafeína en ningún momento, pero principalmente no después de 4 de la tarde porque pueden tener trastornos del sueño con más facilidad por el consumo de la cafeína. Entonces, idealmente no deberían consumir nada de tés que contengan cafeína, gaseosas negras, café, expresos americanos, etcétera. Nada de eso, ¿ya? Idealmente. Entonces, mantener una alimentación saludable, hacer ejercicio. Entonces, aquí cuando uno le dice, es que tienes que hacer ejercicio, la gente se imagina que tiene que ir a hacer CrossFit. No, ya no. Gym El rat. simple no, ni CrossFit, ni pesas, nada de esas cosas es necesario con el simple hecho de que uno empieza a caminar, a mover el cuerpo. Y pues yo siempre le digo a mis pacientes, hazlo de una forma que a ti te guste, que sea algo que disfrutes. Entonces, si tú disfrutas bailar, entonces inscríbete a una clase de baile, ¿ya? Y ve y hazlo con una intensidad suficiente para que realmente estés, por un lado, quemando calorías y por el otro lado, realmente moviendo tu cuerpo, ¿ya? Porque las personas que, como decíamos antes, que tienen ansiedad, tienden a ser muy evitativas. Entonces no hacen las cosas porque sienten que algunos de los escenarios en los que se van a exponer van a ser disparadores de ansiedad y es entonces lo estoy haciendo bien y se estarán burlando de mí o será que esto sí me hace bien, o sea, empiezan como a tener un montón de pensamientos alrededor de esa actividad nueva que van a hacer y obviamente terminan haciendo como que, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada, ya mejor no voy, ya no quiero, entonces no se trata de eso. Se trata de que aún no tengamos, aunque no tengamos las ganas suficientes para hacer las cosas, empezar a intentar hacer cosas nuevas. Ya que eso también nos ayuda a nuestro cerebro, porque todo lo que tiene que ver con el ejercicio activa las reservas cognitivas del cerebro. Entonces, nos ayuda muchísimo, ¿ya? Además de, obviamente, todos los beneficios metabólicos que eso tiene, porque quemas calorías, disminuyes los depósitos de grasa, evitas que se te llenen las arterias de grasa, ya, etcétera, porque ya todo eso, todos lo sabemos, ya, entonces, pero sí es muy beneficioso para nuestro cerebro el hacer actividad física y no tiene que ser algo extenuante, puede ser simplemente salir a caminar. Entonces yo les digo como que empieza suave, ve 15 minutos a caminar al parque, ya, 15 minutos en un día no es nada, realmente no es nada, pero entonces por ahí debemos comenzar, ¿ya? 15 minutos una semana, la siguiente semana comienzas a 20 y lo recomendado usualmente es que se mantenga entre 30 y 45 minutos de actividad física al día. Y pues realmente eso no es nada, eso lo duramos en TikTok. Cuando vienes a ver, ¿qué? ¿Tres ¿Qué? horas aquí? Exacto, entonces como que en verdad uno pasa en el celular scrolleando redes sociales, TikTok, whatever, Tengo mucho más de media hora. tantas preguntas que quiero hacer. El podcast se alargaría mucho. Espera, es momento de decidir. ¿Lo terminamos?
o seguimos. Para recordarles que la ansiedad es una emoción que todos podemos experimentar, que no necesariamente se trata de un trastorno o de una enfermedad. Y si quieren seguir escuchándonos y saber más, pues vayan a la parte 2.